Buenas tardes. Bueno, yo soy Fernando Bugalio, soy médico staff del servicio de coloproctología del Hospital Británico y vamos a ver hoy el tema de pólipos de colon, que es una patología muy frecuente y que vamos a tener que estar familiarizados en manejar este tipo de pacientes, dado porque el pólipo es una situación que en el tiempo va a dar origen a los tumores de colon, a los cánceres de colon. La famosa secuencia pólipo-cáncer, adenoma-carcinoma ya ha sido demostrada y ahí radica la importancia de estar atentos cuando nos encontramos ante un paciente portador de un pólipo. El pólipo es una protrusión anormal de la mucosa del colon y del recto hacia la luz del intestino. Es un hallazgo frecuente tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos y se estima que la prevalencia en el colon es del 21 al 28% entre las personas de 50 a 59 años, casi del 50%, del 40 al 45% entre los 60 y los 69 años, mientras que llega casi a un 60% a aquellos que están por encima de los 70 años. En general, estos pólipos son diagnosticados en forma casual cuando uno hace un screening de colon, la pesquisa del cáncer de colon, en pacientes asintomáticos. Como vemos en la foto de abajo, donde se ve la endoscopía, se ve un pólipo bien pediculado en un paciente asintomático, o también se puede diagnosticar si uno pide una radiografía de colon por enema. Ustedes lo pueden ver ahí pediculado, que pende en la imagen de arriba, cómo es el pólipo pediculado. Sin duda, la gran mayoría son asintomáticos, pero también puede haber casos en que produzcan un síndrome anémico. Si son pólipos muy grandes, pueden producir algún tipo de trastorno hidroelectrolítico, como alteración del potasio en aquellos que son de componente velloso y son grandes. Pueden producir mucorrea. Y en casos excepcionales puede haber prolapso del pólipo a través del recto. En general no producen cuadros obstructivos, ni mucho menos. Quédense con el concepto que la gran mayoría son asintomáticos. Para diagnosticar los pólipos, o si uno sospecha por antecedentes o por lo que uno considere, una radiografía de colon por enema ya en desuso, y hoy en día sin duda el gold estándar es la videocolonoscopía. Para diagnosticar un pólipo no sirve la tomografía y mucho menos la ecografía abdominal. Como les mencioné recién, cualquier estructura del colon puede originar un pólipo. Sin duda, la gran mayoría son los pólipos mucosos, como los adenomas, tubulares, túbulo-vellosos, los vellosos y los carcinomas polipoides. Después los que se originan en otros tejidos, como pueden ser los submucosos, los linfoides, linfomas, neurofibromas. El linfoma es bastante frecuente, en general son asintomáticos y no requieren tratamiento. Y después tenemos los neoplásicos, como los pólipos inflamatorios, los hiperplásicos, que entraríamos en otro terreno, pero no nos vamos a meter. Y sí nos vamos a abocar de lleno a los pólipos adenomatosos, y les vuelvo a repetir lo que les dije al principio, que los pólipos adenomatosos son los que en el tiempo van a originar los cánceres de colon.
es la famosa secuencia adenoma-carcinoma, pólipo-cáncer. No todos los pólipos van a terminar en un cáncer. Se estima que un 10% de todos los pólipos son los que van a terminar en un cáncer. Y esto está claramente demostrado por epidemiología, por genética. Ya ha sido claramente demostrado ya que esta teoría de la secuencia pólipo-cáncer hoy no se discute. Como les comenté recién, los pólipos adenomatosos son benignos, son de origen glandular. Hay diferentes maneras de clasificarlos por su forma, por su número, por su ubicación, que lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los pólipos son displásicos independientemente de su naturaleza tubular o vellosa. Los adenomas de por sí tienen un epitelio displásico en mayor o menor medida. Es decir un adenoma displásico es una redundancia. Y en virtud de esto se los clasifican en si tienen displasia alta o baja. Antes era lo que se denominaba displasia leve, moderada y grave. Mientras esas células displásicas estén confinadas al epitelio, no pueden alcanzar el torrente vasculolinfático, no metastizan y por lo tanto no es un cáncer. Ahora, una vez que esas células displásicas sí atraviesan la musculares mucosae y llegan a la submucosa, ahí la posibilidad de metastizar es real y estamos hablando de un cáncer. Es decir, las células malignas, esas células displásicas que están confinadas al epitelio por la membrana basal, son referidas como carcinoma in situ o carcinoma o displasia de alto grado, que serían sinónimos. Y la importancia radica en que estos adenomas con displasia de alto grado o carcinoma in situ para los japoneses o el carcinoma intramucoso, tratados adecuadamente por endoscopía, estarían curados, pero se considera que es un paciente de alto riesgo. Entonces, cuando las células displásicas penetran en la membrana basal de la cripta, pero están confinadas al epitelio y no penetran en la mucosa mucosae dentro de la mucosa, la lesión es referida como carcinoma intramucoso y es imposible que den metástasis. Entonces, en resumen, todo lo que pasa por arriba de la muscularis mucosae, es decir, todo lo que ocurre por arriba en la mucosa, se denomina displasia leve, displasia alta, displasia baja, carcinoma in situ, carcinoma intramucoso, son todos sinónimos y es una patología que tratada endoscópicamente está adecuadamente, por supuesto, tratada adecuadamente, no da metástasis. Y con el tratamiento endoscópico sería suficiente. Bueno, y esto es la clasificación que todos ustedes conocen, el TNM para colon, y le remarco lo que es un T1, que es aquel tumor, aquella lesión que invade la submucosa. Nuevamente les repito lo mismo. Mientras las células displásicas estén confinadas a la mucosa, no hablamos de cáncer. Una vez que atraviesan la mucosa mucosae e ingresan en la submucosa, hablamos de cáncer y es un T1. Ahora bien, el manejo de estos pólipos es justamente dificultoso. ¿Por qué? Por un lado, porque
mientras estén confinados a la mucosa, puede haber una recurrencia, pero no va más que la recurrencia de de adenoma. Ahora, el tema está en tener la certeza que esas células displásicas no hayan atravesado e ingresado a la submucosa, con la posibilidad de que queden células residuales, que haya invasión linfovascular con la consecuente posibilidad de metástasis y perder el paciente, y este riesgo va a variar de acuerdo a cada paciente y depende de una serie de parámetros que nosotros lo vamos a tener que tener muy claro para estimar los riesgos y ver si con una endoscopía podemos resecar el pólipo, si con esa endoscopía es suficiente o si con esa endoscopía es insuficiente y tenemos que mandar al paciente a hacer una cirugía resectiva oncológica. Como le estuve comentando, los pólipos tienen ciertas características, ciertos predictores endoscópicos que nos van a hacer pensar a nosotros si estamos ante un pólipo que es totalmente benigno o estamos en presencia de un pólipo cuyas células displásicas llegan a la submucosa, por ende, si estamos en presencia de un cáncer. Esto va a depender del tamaño, la ubicación, la forma, si es sésil o pediculado. Otro parámetro es cómo resecamos nosotros ese pólipo, si lo hicimos en bloque o lo hicimos con la técnica de Spismel, que es en fragmentado, y por supuesto la impresión endoscópica, si es benigno o maligno, de acuerdo a los parámetros que le voy a ir mencionando. Bueno, una vez que nosotros hicimos la semiología endoscópica, entre comillas, hicimos una biopsia óptica del pólipo que tenemos enfrente del endoscopio, tenemos varios elementos, varias tácticas para resecar ese pólipo. Uno es la polipectomía convencional, como la que vemos en la foto, en el que se ve el pólipo arriba a su izquierda con un pedículo largo, se lo enlaza con un asa de polipectomía y es un asa caliente que va conectada al cauterio, se corta y por supuesto ese pólipo se manda a analizar. En otras circunstancias hacemos una disección submucosa que inyectamos inyectamos en la submucosa algún agente que nos permita elevar el pólipo y despegarlo de la submucosa, luego lo enlazamos y lo cauterizamos con asa caliente y lo cortamos y lo resecamos y lo mandamos a analizar. La disección submucosa, que realmente son muy pocos los lugares en el mundo que la realizan, consiste en inyectar en la submucosa y con un bisturí endoscópico se hace una talla perilesional y luego se lo separa por disección de la muscular propia, se reseca y se manda a analizar, y por supuesto la cirugía. Pero entre la cirugía, antes de llegar a la cirugía, tenemos la polipectomía asistida por cirugía laparoscópica, en el que se aborda el pólipo desde el abdomen y por endoscopía. Es decir, entra el cirujano endoscópico, como se ven en las fotos, y el compañero de equipo, por medio de la cirugía laparoscópica, hace maniobra de tracción y contratracción, disecando el colon y acomoda entre pacientes, le presenta al cirujano endoscopista el pólipo y de esa manera se hace una resección endoscópica asistida por laparoscopía. La ventaja que tiene esta técnica es que presenta el pólipo al cirujano endoscopista. Si hay una complicación como una perforación, se soluciona en ese mismo momento, o lo que también se hace muchas veces es, como la endoscopía utiliza aire, dióxido de carbono para insuflar el colon,
se llena la cavidad de abdomen, ese sector con líquido, y se ve si hay algún tipo de filtración por medio del burbujeo, y se trata de evitar la perforación de esa manera. Yo le había comentado que uno de los parámetros que nosotros tenemos para saber si un pólipo es benigno o maligno es justamente el tamaño. No hay duda que los pólipos pequeños de menos de 5 milímetros, las posibilidades de que sean malignos son prácticamente remotas, muy poco, pero fíjense que aquellos pólipos que miden más de 35 milímetros, la gran mayoría pueden tener un carcinoma. Es decir, el tamaño del pólipo es un elemento muy importante como pronóstico de que tenga un carcinoma. Una de las maneras que, si no tenemos una regla óptica en el endoscopio, una de las maneras para saber el tamaño aproximado es con la pinza de biopsia, que cerrada mide 2 milímetros y abierta mide 8 milímetros. De esa manera nosotros podemos estimar el tamaño del pólipo y saber el riesgo que el paciente tiene con respecto a ese pólipo. Por supuesto que la experiencia y el reconocimiento endoscópico es muy importante, pero la malignidad se va a dar en superficies irregulares, con ulceración, de consistencia dura, o un pólipo pediculado con un tallo ensanchado, un tallo ancho. Aunque a veces no siempre es tan evidente. Por eso surge, allá en el 2000, se juntaron en París y surgió la clasificación de París. Es muy importante porque nos va a permitir a todos hablar en el mismo idioma, y en esta clasificación está dirigida a aquellas lesiones superficiales en las que por apariencia sugieren que están limitadas a la mucosa, es decir, estamos hablando de un carcinoma, y van a incluir a las lesiones no invasivas, displasias, como les mencioné, leve o grave, alta o baja, o si es invasiva, que está limitado a la mucosa y la submucosa. Es decir, sería para los cánceres muy tempranos. Esta clasificación nos va a permitir a nosotros utilizar una terminología común y planificar tratamiento. Fíjense que se las denomina tipo 0, para diferenciarla de la de Borman, que es 1, 2, 3 y 4, y las divide en dos grandes grupos: polipoidea, 01P, con pedículo, o S si es sésil, y las no polipoideas, que son ligeramente elevadas, planas, deprimidas o con ulceración. Ahora bien, es una vez que nosotros estemos familiarizados con esta clasificación de París, la importancia que tiene es que nos permite a nosotros estimar el riesgo de que haya un cáncer invasor profundo de acuerdo a la morfología del mismo. Fíjense que el pediculado, el riesgo es prácticamente, no voy a decir nulo porque sería un exagerado, pero podríamos decir que es poco probable que sea un carcinoma invasor, mientras que un excavado, el riesgo es francamente elevado. Un aspecto que no está tenido en cuenta en la clasificación de París son las lesiones de extensión superficial o adenomas en carpeta de Estados Unidos y Europa, y son aquellas lesiones que se extienden lateralmente, verticalmente y circunferencialmente, miden más de 10 milímetros y que tienen una superficie granular o no granular, homogénea o heterogénea, y tener presente porque tienen las lesiones granulares
tienen un riesgo de malignidad de un 7%, mientras que las no granulares es de un 14%. Y se categorizarían dentro de la París 02A. Con que sepan y se acuerden que existen las lesiones de crecimiento lateral, estaríamos muy bien. Ahora bien, una vez que nosotros mandamos el pólipo resecado a anatomía patológica, ¿qué es lo que el patólogo tiene que informar al endoscopista? Son una serie de factores pronósticos que nosotros tenemos que tener presente para poder definir el tratamiento completo del paciente. Si no están en el reporte de anatomía patológica, debemos exigirle al patólogo que nos informen los factores pronósticos. Uno son los factores de invasión, de profundidad de invasión, y nos vamos a manejar por dos clasificaciones: la de Hagitt para los pediculados y la de Kikuchi para las lesiones sésiles. Y le vamos a pedir también al patólogo que nos informe si hubo invasión linfovascular, el budding tumoral, el grado de diferenciación y los márgenes de resección. Con todos esos elementos, nosotros vamos a poder dormir tranquilos y saber si hemos tratado bien o no al paciente. Sin duda, la clasificación de Hagitt para los pólipos peliculados es la más conocida de todas y divide al pólipo en 4 niveles: 0, 1, 2, 3 y 4. 0, cuando las células displásicas atravesaron la muscular y mucosa, ingresaron a la mucosa, pero en la cabeza del pólipo, y así sucesivamente: cuello, tallo, pedículo y en la propia pared del pólipo. Podemos decir que un pólipo resecado con margen de seguridad hasta nivel 3 estaría bien tratado. El 4 no sería suficiente la resección endoscópica. Por definición, el sésil, según Hagitt, invade en la pared y implicaría una resección quirúrgica posterior. Posteriormente surge la clasificación de Kikuchi, que se utiliza para los pólipos sésiles, y se acuerdan que yo les comenté que Hagitt a los sésiles los consideraba nivel 4, iban todos a cirugía. Bueno, Kikuchi divide a la submucosa en 3 niveles: tercio superior, medio e inferior. De acuerdo al grado de invasión, en la submucosa, siempre estamos hablando, en la submucosa, uno podría considerar que por endoscopía estaría suficientemente tratado. Mientras Hagitt a todos los sésiles le indica la cirugía, Kikuchi sostiene que si la invasión afecta el tercio superior de la submucosa, con una endoscopía y margen de seguridad y otros factores que vienen luego, estaría suficientemente tratado. Los que invaden el tercio inferior les indicaría la cirugía, y los que invaden el tercio medio, los SM2, estaríamos en una zona gris en que la cuestión estaría discutida. Detalle: para poder utilizar la clasificación de Kikuchi es imprescindible incluir parte de la muscular propia para poder hacer una correcta evaluación de la submucosa. Porque si no tenemos la muscular propia, el patólogo no puede dividir en tercios y no saber dónde está ubicado la lesión en cuanto a profundidad hablemos.
Hay otra manera de evaluar, es en profundidad en micrones. Se sostiene que hasta 1000 micrones estaría suficientemente tratado con una endoscopía. Como les he comentado, el otro factor pronóstico histológico es el margen. Algunos autores sostienen que 1 milímetro estaría bien el margen de seguridad. La gran mayoría acepta como 2 milímetros de margen de seguridad, es decir, entre células neoplásicas y la sección de corte, consideran 2 milímetros. En Europa sostienen que 1 milímetro o menos el margen estaría comprometido. Por supuesto que cuando uno hace una técnica de piecemeal y reseca el pólipo en fragmentos, es imposible evaluar el margen y vamos a tener que tomar otro tipo de conducta quirúrgica con este paciente. El otro punto a tener en cuenta es la invasión vasculolinfática a nivel de la submucosa. La presencia de invasión vasculolinfática está asociada a un aumento de ganglios metastásicos, de metástasis linfáticas. Y fíjense que en aquellos pacientes en que tenían una invasión vascular, linfovascular positiva, las metástasis que se encontraron fueron un 35% versus un 7% de aquellos pacientes que no tenían invasión, la invasión estaba ausente. El budding tumoral es el otro elemento a tener presente que le tenemos que exigir al patólogo. El budding tumoral son los cúmulos de células neoplásicas en el frente de ataque del tumor que van invadiendo. Si bien no hay un consenso claro, podemos decir que aquellos pacientes que tienen un budding positivo, según el trabajo de Taeshi, tuvieron 26% de metástasis linfática, mientras que cuando no tenían el budding, un 8%. Pero el trabajo de Bueno, sin duda, demuestra que hay un 42% de pacientes con metástasis linfáticas en aquellos que sí tenían un budding positivo. El otro elemento a tener presente es el grado de diferenciación tumoral. Si bien es poco frecuente que un pólipo invasor sea pobremente diferenciado, es baja la frecuencia, un 4 o un 7%, más frecuente en los sésiles que en los pediculados. Está demostrado que en aquellos pacientes que tienen un pólipo pobremente diferenciado, las posibilidades de metástasis son francamente mayor, ya sea metástasis linfáticas a distancia y una elevada mortalidad. O sea que si ustedes tienen la mala oportunidad de tratar a un paciente con un pólipo sésil que es pobremente diferenciado, mándenlo a operar. No se queden con que porque tuvieron un margen satisfactorio, el paciente está bien tratado. Que no les tiemble el pulso y mándenlo a operar. Para ir terminando, y en base a todo esto, nosotros vamos a tener dos tipos de pólipos. Uno son los de bajo riesgo y otros los de alto riesgo, y vamos a incluir los de bajo riesgo, aquellos que son los SM1, los sésiles que afectan el tercio superior de la submucosa, el Hagid para el pediculado 1, 2 y 3, o que invaden en la submucosa menos de 1000 micrones, que sean bien diferenciados o moderadamente diferenciados, que no haya ninguna invasión vasculolinfática y que haya un claro margen de seguridad. 2 milímetros, estamos bien. Si nosotros hacemos una endoscopía de calidad y nos encontramos con un paciente que le sacamos el pólipo y después el patólogo nos confirma todos estos factores pronósticos, podemos decir que el paciente está adecuadamente tratado con la endoscopía. Contrariamente, si es un SM3 que invade el tercio inferior de la submucosa, o es un Hagid 4, un pediculado Hagid 4, o es pobremente diferenciado, o tiene invasión vascular, linfática, o el margen de resección es pobre, vamos a tener que completar con una resección quirúrgica y oncológica.
Y bueno, para finalizar, la combinación de los factores. Fíjense que a cada factor de riesgo que les fui mencionando se le asigna una posibilidad de tener metástasis a distancia, y si el score te da 0, las posibilidades de metástasis a distancia son francamente menores, por eso están en verde, menos del 3%, y con el seguimiento estaríamos bien, mientras que si hay la combinación de factores o factores con alto riesgo, lo que se indica es la cirugía. Así que les agradezco la atención, y si tienen alguna duda, no sé cómo nos comunicaremos, pero en la próxima slide les dejo mi mail por si me quieren hacer alguna consulta.